Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, en esta segunda epístola del apóstol Juan. Vamos a ver la continuación de la lectura que llevamos en el versículo número 7, segunda de Juan, versículo 7. Dice la palabra de Dios, en nombre de Jesús, en nombre de Jesucristo, Señor, para tu gloria. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios nos hable en su palabra. Señor bendito, llénanos de ti, Señor amado. Haz tu obra conforme a tu corazón, Señor, que andemos conforme a tu corazón. Conforme, Señor amado, a tu palabra, Señor. Con tu amor y con tu paz, Señor. Háblanos tú, bendícenos tú, Señor, en todo lo que tenemos necesidad, Señor. Obra en nuestras vidas. Tú lo sabes, Señor, todo, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor, conforme a tu gran conocimiento. Vamos a entenderte, Señor, también y obedecerte con tu amor y tu paz. Todo, Señor, te lo pido para tu gloria eterna, Señor, y nuestra bendición eterna, en el nombre del Señor de Jesucristo. Te lo pido todo, Señor amado. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Gloria a Dios. En este versículo, hermanos, se menciona el anticristo. Dice así el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan, dice la palabra de Dios, que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En primera de Juan, hermanos, y en segunda de Juan se muestran dos enseñanzas del anticristo. Y las dos enseñanzas son muy delicadas porque enseñan en las dos partes que al creer lo que él enseña, la persona no tiene a Dios. Entonces, si la persona tiene a Dios y cree esas enseñanzas, deja de tener a Dios. En otras palabras sería, usted es cristiano, usted tiene al Señor, pero usted cree en eso de repente y usted pierde su salvación. La Biblia enseña que los escogidos no se pierden, que los escogidos de Dios no se pierden, pero la Biblia enseña que muchos son llamados y pocos son escogidos. Jesucristo fue el que dijo eso. Entonces en la iglesia hay mucha gente que no es escogida de Dios. Entonces la Biblia enseña también de que muchas personas, siendo cristianos, estando en el camino de Dios, creen en las enseñanzas del anticristo y también pierden al Señor, ya no tienen a Dios. Entonces, uno como escogido de Dios, uno tiene la seguridad de que uno es salvo, pero también la Biblia enseña que muchos cristianos van a creer y van a creer, o sea, que creyeron, más bien enseña que creyeron en las enseñanzas del anticristo, y enseña la Biblia que al creer eso, la gente ya no tiene a Dios. Y enseña que cualquiera que crea esas enseñanzas, que cualquiera que se extravíe, o sea, que deje de estar en la verdad de la palabra de Dios, o sea, eso se lo dice a cristianos, cualquiera que se extravíe, no se puede extraviar un inconverso, se extravía a uno que es de Dios. Cualquiera que se extravíe, ya siendo cristiano, ya no tiene a Dios también, nos enseña la Biblia. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de las falsas enseñanzas, y principalmente, hermanos, de algunas enseñanzas que son muy, muy dañinas. Todas son muy dañinas, pero hay de enseñanzas cerradas a enseñanzas. Uno puede decir, no, mira, pues yo creo que debo de guardar el sábado, ¿verdad? Una persona, pero eso no lo tenemos que hacer. Pero otra persona puede creer otra enseñanza que al creerla sea algo muy fuerte, pues. Aunque eso también no se debe hacer, porque eso ya es guardar la ley. Y la Biblia enseña que si quieres guardar la ley, que ya caíste de la gracia. Entonces también eso sería muy fuerte, pero tenemos que tener cuidado, hermanos. Es que hay muchas enseñanzas, hermanos, muchas enseñanzas, y hay unas que son muy delicadas, que puedes estar en juego tu salvación. Entonces, las enseñanzas del anticristo son de esas enseñanzas. No son todas, ¿verdad? Pero son de esas enseñanzas. Vamos a ver en la palabra de Dios. Aquí dice el versículo número 7, dice así. Dice, porque muchos engañadores, aquí habla son predicadores,
han salido por el mundo, predicadores que son engañadores. Dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Dice que enseñaban esto, que Jesús no había venido en carne, enseñaban los engañadores que Jesús no se había hecho hombre. Quien esto hace, quien enseña esto, es el engañador y el anticristo. El anticristo enseña eso. Vamos a ver en Primera de Juan, la palabra de Dios. Vamos a ver en el capítulo número 4. Y vamos a ver el versículo número 1 al versículo 3. Dice la palabra de Dios. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, que no le crea a todo predicador, sino que usted vea lo que el predicador, lo que enseña, para que usted sepa si ese hombre es de Dios o no es de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, han salido muchos engañadores por el mundo, y por eso tenemos que tener cuidado. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conozcamos si un hombre es de Dios o no. Si tiene Espíritu de Dios o no. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo predicador que dice que Jesús se hizo hombre, ese es un predicador de Dios. Acuérdense que dijo Juan en su segunda epístola, ahorita vimos en el versículo 7, que el espíritu del anticristo, hermanos, enseña que Jesús no se hizo hombre, pues no se hizo carne, no ha venido en carne, o sea, no se hizo hombre. El anticristo enseña que Jesús no se hizo hombre. Entonces, el que es de Dios enseña que Jesús sí se hizo hombre, que tiene el Espíritu de Dios. Dice así la palabra de Dios, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y los que dicen que Jesús no se hizo hombre, dice, no es de Dios, ellos no son de Dios. Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Dice Juan a los que les escribió, hermanos, esta carta, que ellos habían escuchado que venía el espíritu del anticristo al mundo, pero dice Juan que ya estaba ese espíritu en el mundo. Y dice que los que enseñan que Jesús no se hizo hombre, que ellos tienen el espíritu del anticristo. Ese espíritu, hermanos, está en el mundo. Y muchas personas creen en eso. Creen que Jesús no se hizo hombre, hermanos. Pero esa enseñanza, hermanos, esa enseñanza proviene, hermanos, del anticristo. En el tiempo antiguo, hermanos, en el tiempo de estas cartas que estamos leyendo, habían unos hombres que se les dice los gnósticos por sus creencias. Y estos hombres creían que Jesús nada más se había manifestado un espíritu de Jesús y había entrado en un cuerpo de un hombre. Más bien Jesús no, un hombre se llamaba Jesús, creían que un hombre se llamaba Jesús y un espíritu vino cuando Jesús fue bautizado y se metió al cuerpo del hombre Jesús. Y cuando se metió ahí, entonces ese espíritu ya estaba en un cuerpo y estuvo ahí hasta que murió. Pero eso es una falsa enseñanza, porque Jesús no vino y se metió al cuerpo de otra persona, sino Jesús mismo se hizo hombre. Por eso la Biblia dice que el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, los que creen en la enseñanza del anticristo, hermanos, creen que Jesús, hermanos, que Jesús no se hizo hombre, sino que hizo lo que les acabo de decir. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir viendo en la palabra de Dios las enseñanzas del anticristo. Si usted me acompaña, vamos a ver en el capítulo número 2. Vamos a ver ahí la palabra de Dios, capítulo número 2. Y vamos a ver ahí el versículo número 18. Vamos a leer del 18. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, y es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ellos habían oído que el anticristo venía. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Porque había muchos anticristos porque tenían el espíritu del anticristo. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Fíjense que aquí dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero se está hablando de los anticristos. Dice que los anticristos salieron de con Juan y los demás hermanos, porque dice de nosotros, agregándose Juan y agregando los demás hermanos, y se salieron de nosotros, ¿quiénes? Los anticristos. Dice, pero no eran de nosotros, pero no eran de Dios realmente. O sea que de la misma iglesia, hermanos, salieron los anticristos. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, esos anticristos,
Dice, habrían permanecido con nosotros. ¿Por qué habrían permanecido? Porque si hubieran seguido, hubieran permanecido. ¿Por qué? Porque estaban con ellos. Y si seguían más, entonces permanecían. Por eso dice eso, porque estaban con ellos, pues. Por eso dice, por eso dice la palabra de Dios, porque dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. ¿Por qué permanecido? Porque habrían permanecido si siguieran más, por lo mismo que dije, pues, porque ellos estaban con ellos y no permanecieron, no siguieron con ellos en la iglesia, se fueron. Dice, ¿por qué? Porque no eran de Dios, sino que eran de Cristo, lo que vimos anteriormente. Voy a leer el texto completo, dice el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. O sea, aunque estén en la iglesia, no son de Dios, eran anticristos, se hicieron anticristos porque no eran de Dios. Esto, hermanos, es muy importante porque en las iglesias mucha gente, la Biblia dice que se hacía anticristo, muchos cristianos, y pues en el tiempo moderno es lo mismo. Anticristo, ser anticristo, hermanos, así como lo ponen en estos dos libros de la Biblia, quiere decir, hermanos amados, no como lo ponen a veces que el anticristo es la bestia, ¿verdad? O el falso profeta de Apocalipsis, sino que hay un espíritu que se llama el anticristo, la Biblia le dice así, y se tiene unas enseñanzas que te separan de Dios, aún siendo cristiano. Y cualquiera que cree esas enseñanzas, pues está siendo guiado por el espíritu del anticristo que está aquí, dice el apóstol Juan, y por eso se le dice anticristo porque tiene la enseñanza del anticristo, no que él sea el falso profeta o sea la bestia, ¿verdad? Dice la palabra de ese versículo número 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del santo, o sea que tenemos al Espíritu Santo, esa es la unción del santo, y conocéis todas las cosas, tenemos al Espíritu de Dios y conocemos todas las cosas, o sea, Él nos da conocimiento, el Espíritu Santo nos da conocimiento de su palabra, de las cosas. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 22. Hace una pregunta. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Aquí se muestra otra enseñanza del anticristo. Anteriormente vimos que el anticristo enseña, hermanos, que Jesucristo, que Jesús, que enseña el anticristo, perdón, que Jesucristo no se hizo hombre. Esa es una enseñanza del anticristo. Y aquí se enseña que el anticristo también tiene otra enseñanza que es que Jesús no es Cristo. No es el Cristo, pues, que nomás es Jesús, pero no es Cristo. Dice, este es el anticristo, el que enseña eso. Dice, el que niega al Padre y al Hijo. O sea que los que enseñan que Jesús no es el Cristo. Mucha gente cree eso, cree que Jesús es un profeta, hermanos, pero no es el Mesías, que no es el Cristo. Mesías y el Cristo es lo mismo. No más que Mesías viene de una palabra hebrea y se traduce Mesías. Y Cristo viene de una palabra griega que se traduce Cristo. Entonces, el no creer, hermanos, que Jesús es el Mesías o que no es el Cristo, esa es una enseñanza del anticristo. Que todavía en el tiempo moderno mucha gente lo tiene. Dice el versículo 23. Dice, todo aquel que niega al Hijo, o sea, que dice que Jesús no es el Cristo, que lo niega en esa forma, que Jesús no es el Cristo, dice, tampoco tiene al Padre. La gente que dice Jesús no es Cristo, no es el Cristo, nomás es Jesús, pero era un profeta, o un maestro, o las dos cosas, profeta y maestro, pero no es el Cristo, dice que no tiene al Padre. Dice, todo aquel, versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Fíjese, hermanos, que se menciona que los anticristos que habían salieron, hermanos, pero de entre Juan y los demás hermanos. De la iglesia salieron. Y ellos, hermanos, enseñaban que Jesús no era el Cristo, nomás era Jesús, pero no era Cristo. Y dice que esa es una enseñanza pues, del anticristo, ¿verdad? Pero dice también que los que enseñan eso, que no tienen al Padre, no tienen a Dios. Y fíjese que los que enseñaban eso, que no tenían a Dios, eran de la iglesia. Entonces se muestra que gente que puede ser cristiana, al creer en eso, no tiene salvación. Al creer en eso y que enseñan esa cosa. Y el que la crea, pues también no tiene salvación.
Entonces, por eso las enseñanzas del anticristo, hermanos, son muy delicadas, pues la gente puede decir, pero ¿qué diferencia tiene si yo creo que Jesús es el Cristo o creo que nomás es mi Salvador, pero que no es, o que no es Cristo? No pasa nada. Si cambio de pensar, no sé si pasa mucho, porque aquí dice que los que dejaron de creer, los que se hicieron anticristos, ellos empezaron a enseñar que Jesús no era Cristo y que los que creen eso, que ya no tienen al Padre, ya no tienen a Dios. Por eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hermanos, usted sabe que la salvación es porque murió Jesús, nuestro Salvador, pero es porque murió el Mesías, murió el Cristo. Si Cristo no es Mesías, entonces no hay salvación, porque el que muere y salve es el Mesías. No es un hombre normal. La muerte de un hombre no salva a nadie, ni él se salva. Murió el Mesías, por eso hay salvación. Y por eso hay cumplimiento para las profecías de Israel, porque vino el Mesías, el Salvador. Entonces, hermanos, por eso es muy importante creer que Jesús es el Mesías, seguir creyendo siempre eso, que es el Cristo Jesús. Y el anticristo enseña eso y muchos cristianos dejan de creer en eso y pues simplemente, hermanos, pierden su salvación. Por eso hay que tener cuidado, esa gente se va con los testigos de Jehová, se va con los mormones, se va con los séptimo día, se van a tantas cosas y a veces unos pierden hasta su salvación. Entonces no hay que tener cuidado, hermanos, por todas las falsas enseñanzas que hay. Vamos a volver a segunda, hermanos, de Juan. Vamos a ver ahí la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer de nuevo el versículo 7 y lo voy a leer hasta el 11. Dice el versículo 7 de segunda de Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Muchos engañadores, dice, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esta es la primera enseñanza que vimos del anticristo. Una enseña de que, vimos en el otro libro de Juan, que enseña el anticristo que Jesús no es el Cristo, no es el Mesías. Y si crees eso, pierdes tú tu salvación porque no tienes a Dios. Y eso hasta cristianos cayeron en eso. No nomás cayeron, sino que lo enseñaban. Aquí se muestra otra enseñanza del anticristo, que enseña de que Jesús no se hizo hombre. Y también con esto, hermanos, se pierde también la salvación, se pierde a Dios. Porque dice el versículo 7, fíjese, lo voy a leer de nuevo para que siga todo el hilo, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Los que hacen esos, los que dan esa enseñanza de que Jesús nos hizo hombre, eso lo hace el engañador y lo hace el anticristo. Y ya ve que la Biblia dice que hay muchos anticristos, ya lo vimos acá, que son gente que tiene ese espíritu del anticristo, pues, y puede ser cristianos, como dice que salieron hasta la iglesia cristiana y se hicieron así. Versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos, o sea, le dice a la iglesia, tengan cuidado de ustedes mismos, quiere decir, porque, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, versículo 9. Cualquiera que se extravía, fíjense hermanos, esto es muy importante porque dice cualquiera que se extravía. ¿Y qué es extraviarse? Extraviarse es que tú vas bien y que te pierdes, te desvías de un camino. Tú vas en el camino y de repente te desvías del camino. Eso es extraviarse. No se puede extraviar una persona que no esté en el camino. Está hablando a creyentes y desde el inicio se ve que está hablando a creyentes. Usted lo puede ver, ya lo estuvimos viendo. Pero aquí habla de cualquiera que se extravía, o sea, cualquiera que se aparte de Dios, fíjese, cualquiera que se extravía, pero ¿cómo se extravía? Aquí David dice en qué forma se puede extraviar, porque hay varias formas de extraviarse. Uno se puede extraviar que pecó y uno se reconcilia y Dios arregla todo, pero aquí habla de un extravío diferente. Cualquiera que se extravía, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, cualquiera que se cambia de parecer, que ya no cree que Jesús, ya no cree que Jesús hizo hombre, que es lo que enseña el anticristo en el versículo número 7, dice, no tiene al Padre, no tiene a Dios. Y el versículo continúa diciendo, el versículo 9, el que persevera en la doctrina de Cristo, el que sigue creyendo que Jesús se hizo hombre, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí dice, hermanos, o sea, da a entender que cualquier cristiano, cualquiera que se extravía, cualquier cristiano que se aparte de la doctrina de Cristo, de la doctrina de la enseñanza, que quiere decir doctrina, de la enseñanza que Jesús se hizo hombre, cualquiera que cree que Jesús hizo hombre, cualquier cristiano, ya no tiene a Dios. Entonces, por eso es importante, hermano, las enseñanzas, esas dos enseñanzas del anticristo, son importantes tenerlas en cuenta, porque la Biblia enseña que si uno cree eso, hermanos, uno ya no tiene a Dios, deje de tener uno a Dios.
Entonces uno dice, ay, pues esas enseñanzas tal vez no nos llaman la atención, pero son muy importantes porque uno puede perder su salvación, es lo que hay que entender. El escogido de Dios no se pierde, pero la Biblia enseña que muchos, que se pierde uno, o sea, muchos se van a perder así porque no eran de Dios. Y usted sí cae en eso y entonces, y se pierde, pues es porque no era de Dios, porque el que es de Dios no lo va a hacer eso. Pero muchos sí van a dejar de creer que que Jesús se hizo hombre y que Jesús se hizo hombre, van a dejar de creer algunos, otros van a dejar de creer que Jesús es Cristo y pues no van a tener ya a Dios, como le dice la Biblia. Entonces, por eso es tener cuidado en las enseñanzas estas. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si alguno viene a nosotros y no trae la enseñanza, esta doctrina, la enseñanza que Jesús se hizo hombre, no lo reciban en casa, ni le digáis bienvenido. Es que en ese entonces, hermanos, antiguo, había muchos predicadores falsos y predicadores de Dios auténticos, y andaban predicando por muchas partes. Y llegaban a las casas de los hermanos y les pedían hospedaje. Y los hermanos, para apoyar la obra de Dios, les daban hospedaje en su casa, los dejaban ahí, que estuvieran ahí, que durmieran, comieran y todo. Y de esa forma ellos apoyaban a la obra de Dios. Pero pero tenían que tener cuidado ellos porque a veces llegaban anticristos, personas con ese espíritu del anticristo. Y a uno al recibirlos en su casa y decirles bienvenido y recibirlos en su casa, dice que uno se hacía partícipe de sus enseñanzas. Partícipe, perdón, de sus malas obras. Entonces, así como Dios les pide cuentas a ellos, también Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por lo mal que andan haciendo ellos. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, de no apoyar a personas que son engañadores, que enseñan la palabra de Dios mal, que no enseñan las cosas bien. Hay gente que dice, no importa, muchos cristianos, no importa. Mire, hermano, le dicen algunas veces, a mí me ha tocado así, pues, hermanos en Cristo, no importa que sé que dicen, con que hablen de Dios, que hablan de Dios, que todo es de Dios, pero no más porque uno diga Dios es bueno, sino que hables de Dios, pero que vaya conforme a la Biblia, porque de Dios, pues, hasta el diablo habla de Dios, ¿verdad? Acuérdense cuando cayó el hombre que el diablo engañó a Eva, le citó la palabra de Dios, Satanás, y lo usó hasta para hacer hasta que la humanidad cayera en pecado. A Jesús, el diablo le citó la palabra para quererlo hacer según pecar, pero Jesús lo venció, no como Eva y Adán, que Eva fue vencida por Satanás y Adán pues que se dio por su voluntad. Pero entonces, hermanos, no porque digan Dios, sino cuidado en las enseñanzas, cuidado en las enseñanzas y no apoyar a esa gente que anda enseñando mal, no financiar sus ministerios, no apoyar para que estén comprando rótulos, para que estén comprando folletos, para que paguen el lugar de reunión si son enseñanzas falsas, porque Dios le va a tomar a usted cuenta, porque usted está siendo partícipe, está apoyando para que avance esa mala obra. Dice el versículo 11 dice así, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahí finalizo, que si uno le dice bienvenido, uno participa en sus malas obras. Uno es partícipe, hermanos, de lo que ellos andan haciendo. Entonces, hermanos, por eso tenemos que tener cuidado y en las enseñanzas, hermanos, erradas que vienen y que eso que Cristo no es Dios, digo, perdón, que Cristo no es también es una falsa enseñanza, obviamente, ¿verdad? Pero las enseñanzas que estamos viendo ahorita, pues de que si viene algo, pues de que Jesús nos hizo hombre, que la Biblia lo enseña que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Lo viene en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, en el versículo número 14 viene, en Mateo 1, versículo 16, dice ahí que Jesús llamado el Cristo, Jesús es el Cristo, pues. Entonces, cualquiera que venga a decir Jesús, no, Jesús era un profeta, un maestro grande, pero él no es el Mesías. La Biblia enseña que si uno cree eso, siendo cristiano, pues uno ya no tiene a Dios. El que lo cree ya no tiene a Dios. Y si uno dice, bueno, pues Jesús no se hizo hombre, pues, ¿verdad? Entró en un cuerpo de otro hombre que se llamaba Jesús, como creían los gnósticos. O Jesús era un espíritu nomás que andaba por ahí, pues entonces la Biblia enseña que tampoco tenemos a Dios. Entonces, ni cualquiera que se extravíe y crea eso. Lo vimos aquí en 2 de Juan, ¿verdad? En el versículo número 9. Entonces, pues hay que tener cuidado, mis hermanos, y no apoyar también, no financiar en ninguna forma, apoyar. Tanto que la Biblia dice que ni que sea los dejes que duerman en tu casa cuando están en su recorrido disque evangélico. Que ni el bienvenido les diga ni nada, para que no te hagas, porque si no te haces partícipes de sus malas obras y Dios te va a demandar eso. Entonces, hermanos,
sigamos adelante con nuestro Señor y que Dios nos abra el entendimiento, hermanos, y para ir conforme a su palabra. Y también, hermanos, que nos guarde de todo mal conforme a su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.